otoño benigno en temperaturas y precipitaciones ha permitido a los perfiles recargarse previos a la siembra del cultivo de fina, principalmente de trigo y cebada. Un especialista en la materia, Luis Ventimiglia, analiza el estado de los suelos, las herramientas de diagnóstico y un tema que es clave para obtener altos rendimientos y estabilidad: el aporte nutricional. El año pasado tuvimos una campaña que había remontado el maíz para nuestra zona, veníamos un poquito para atrás, y el año pasado fue un año bastante complicado, dependiendo del tipo de lugar del partido del que hablemos. Cuando sembramos el maíz, que septiembre, octubre, con mucha agua. 2012 fue récord histórico para 9 de julio en lluvia. Hay lugares del partido que registraron del 1 de enero al 31 de diciembre 1900 milímetros. Eso provocó algunas cosas favorables y otras no tan favorables. Y esto es válido tanto para el maíz como para el resto de los cultivos. Algunos lo sufrieron de una manera y otros de otra. Si empezamos por los cultivos de fina, trigo y cebada lo sufrieron muchísimo. Fue un año pésimo, a tal punto que los excesos hídricos que tuvimos hicieron de que, por ejemplo, muchos lotes de cebada directamente ni se cosecharan, algo realmente insólito, cuando por acá tenemos potencialidad de cebada de 7.000 kilos o más también. El trigo se cosechó, pero los rendimientos no fueron los esperados para el partido de 9 de julio, principalmente por las lluvias y por las enfermedades. Entre septiembre y diciembre, en esos 4 meses se registraron 700 milímetros. O sea, son los meses en los cuales estos cultivos han espigado, llenaron grano y se tuvo que cosechar. En el caso de soja es quizás el cultivo que perdió menos. Lo que perdió fue superficie de siembra, pero no se hizo el gasto, no se hizo la inversión. ¿Por qué? Porque la soja se siembra más tarde, fines de octubre, noviembre. Los bajos estaban ya todos con agua, esos campos que en otros momentos se sembraron de soja, este año no se pudieron sembrar. Es decir, más o menos 9 de julio tiene unas 170.000 hectáreas de soja de primera, este año tuvo 130.000 hectáreas. En lo que respecta al maíz, el maíz estaba sembrado, de hecho, maíz se siembra en los mejores lotes, los lotes más altos. Las partes de pérdida fueron menores, algunos ojos de lotes de bajos y demás, bajos dulces, buenos, pero a esta situación que yo estoy planteando como de mucha lluvia y demás, que también provocó otra cosa importante que por ahí después se minimiza, que es el lavado de nutrientes. O sea, todo lo que es nitrógeno y azufre, bueno, nutrientes móviles se fueron, directamente se fueron. Pero a esta situación de tanta lluvia le siguió una situación de muy poca lluvia, por no decir nada. Enero y febrero, 2 meses claves, llovieron 20 milímetros. En enero tuvimos una evapotranspiración de 180 milímetros y en febrero tuvimos una evapotranspiración de 150. Con una lluvia en los 2 meses que no llegaron a los 30 milímetros. Entonces, estamos hablando casi de 300 milímetros contra 20, 30 que llovieron. Ustedes me podrán decir, sí, pero antes había llovido mucho. Y yo les digo, el suelo tiene una capacidad de almacenaje que es limitada. Un suelo de esta zona, sin impedimentos, tiene una capacidad hasta 2 metros de profundidad de 260, 270 milímetros. Ahora bien, hay muchos que tienen impedimentos y otra cosa importante, que generalmente nos basamos o hablamos de lo que llovió. Y lo importante es saber cuánto infiltró, cuánto el suelo pudo almacenar, porque los suelos tienen una capacidad de absorber agua y está en función también del tipo de suelo y de qué intensidad de lluvia yo tenga. Yo puedo tener 100 milímetros en un mes repartido, en donde el suelo va absorbiendo, o tener 100 milímetros en 2 horas, con lo cual no hay suelo que pueda absorber eso. Entonces el suelo satura su capacidad de infiltración y el agua empieza a drenar hacia los bajos. Llovieron 100, pero ¿cuánto almacenó? Capaz que 30. Entonces no siempre los datos de lluvia se correlacionan con la cantidad de agua que tenemos después para desarrollar los cultivos. Por eso es muy importante medir la capacidad de agua que tiene el suelo. Entonces ahí sí. Los maíces en realidad no rindieron promedio lo que se esperaba para un año tan importante. Nosotros en nuestra red de ensayos estuvimos en valores de 9.000 kilos como valor promedio,
con máximos que no llegaron a los 11.000 kilos, cuando en otras campañas, estos mismos ensayos, hemos tenido materiales que estuvieron en los 15, 16 toneladas por hectárea. Entonces se limitó la potencialidad y bueno, por supuesto la producción promedio fue menor. En el caso de soja, la situación es distinta y acá también juega mucho de qué parte del partido estamos hablando. Hacia el norte de Ruta 5 la situación fue más favorable, quizás porque hubo algún golpecito de agua poquito más en ese periodo crítico que la parte hacia el sur de Ruta 5. Un ejemplo bien notable de lo que yo estoy diciendo, nosotros debe hacer 20 años que venimos haciendo el ensayo comparativo de variedades de soja en el mismo campo, que es el establecimiento Dos Amigos, que está hacia el norte del partido 9 de julio, a unos 30 kilómetros de la cabecera. Se hace con la misma máquina, con los mismos suelos, con una tecnología similar, un kilo más, un kilo menos de fertilizante, pero no estábamos hablando de una gran diferencia. Esta campaña que pasó 2012-2013 fue la campaña para nosotros récord a nivel de lo que es rendimiento. Nosotros tuvimos sobre 27 materiales casi 6.000 kilos de promedio. Y hubo 12 materiales de los 27 que participaron que superaron los 6.000 kilos con un máximo de 6.800 kilos por hectárea. Algo realmente espectacular. ¿Y por qué se dio? Bueno, se dio porque es un campo que viene con una buena rotación, es un campo que viene en directa de hace más de 20 años, que viene rotado con una secuencia rotacional trigo, soja, maíz, soja, la típica de nuestra zona, que nosotros la hemos evaluado, cuantificado desde el punto de vista de lo que aporta al sistema y es una rotación, yo diría, estable o aún mejoradora del suelo, lo que hace a contenido de materia orgánica y demás, y porque esa zona no tiene tampoco impedimentos de agua, es decir, el agua que no tuvimos de arriba en esos meses, la tuvo de abajo, porque hay napa cerca, y ese es otro punto clave que diferencia la zona. Los campos que tuvieron esa posibilidad de no tener impedimentos, algunos de esos impedimentos son físicos, naturales del suelo, entonces lamentablemente si yo tengo un horizonte BT, un horizonte arcilloso, la raíz le cuesta muchísimo poder pasarlo, pierde mucho tiempo, mucha energía y la vida de la planta es limitada en el tiempo. A diferencia de otro lote que sea totalmente suave, como son muchos de los lotes acá, con un contenido de arena muy alto, superior al 60%, que hace que la raíz penetre rápidamente y pueda llegar hasta los 2 metros o más de profundidad. Entonces, si yo tengo una napa cercana, esa napa me va abasteciendo el cultivo y bueno, así como yo hablé de 8.000 kilos, 9.000 kilos de maíz, también puedo hablar de algunas zonas con 14, 15 toneladas de maíz en 9 de julio. Donde nosotros hicimos el maíz no teníamos posibilidad de napa. Y el maíz prácticamente a mitad de febrero se cocinó. Fue un año, digamos, muy variable en la zona, pero uno pregunta, así como yo planteé recién estos rendimientos tan altos, cuando hablamos para el sur de Ruta 5, los rendimientos no fueron tan altos. Hay rendimientos de 3.000 kilos, 3.500 kilos en lo que es soja de primera. Y en lo que es soja de segunda, bueno, lamentablemente por la situación que tuvimos, se sembró también muy tarde, se hizo lo que se pudo en realidad este año, no lo que se quiso hacer. Y también la variabilidad en el caso de sojas de segunda fue muy grande. En el caso de soja, bueno, hemos trabajado mucho en todo lo que es fertilidad. No tiene ningún sentido hacer aplicaciones de fertilizantes nitrogenados bajo las formas clásicas que tenemos de aplicación. Hablemos del fertilizante que ustedes quieran, urea, guan, nitrato de amonio calcáreo. No tiene sentido porque la soja es un cultivo que tiene una alta demanda de nitrógeno. Entonces, si yo estoy aplicando un nitrógeno, lo que voy a hacer es algo al revés, o sea, voy a provocar un daño. Lo que voy a hacer es inhibir el proceso de nodulación. La planta tiene capacidad para censar la disponibilidad que tiene y como para la planta le cuesta mucho poder tomar ese nitrógeno del aire a través de la simbiosis con la bacteria, lo que hace es no fomentar, si tiene nitrógeno, no fomentar la nodulación. Entonces se anula. No quiere decir que yo no pueda intervenir en algún momento del ciclo con algún tipo de fertilizante que en su composición tenga un porcentual de nitrógeno importante. Si nosotros intervenimos desde el momento en que se empieza a formar la chaucha, la vaina, R3 sería fenológicamente, a R5, que es inicio de llenado de grano,
intervenimos con un fertilizante foliar que tenga una proporción de nitrógeno interesante, hay un efecto muy positivo sobre el rendimiento del cultivo. Porque ahí es el momento de máxima demanda del cultivo por nitrógeno. Y pensemos que la soja es proteína pura, podríamos decir, ¿no? 40%, 42%, aunque hoy las sojas de nuestro país tienen un valor menor. En ese momento, los granos son los destinos, son los que mandan. Todo va hacia los granos. Y lo que hace la planta, al tener tanta demanda de los granos, y más si estamos pensando en rendimientos altos, lo que hace es reducir el suministro de azúcares, de alimentos, de fotoasimilados, hacia los nódulos. Entonces los nódulos empiezan a morir. Cuando yo intervengo con un foliar en ese momento, lo que estoy haciendo es darle un shock energético a los granos y la planta sigue mandando asimilados a los nódulos, con los cuales los nódulos permanecen activos por más tiempo y continúan fijando. Recordemos que ese es el momento de la vida de un nódulo en el cual está fijando a tasa máxima. Por lo tanto, es muy importante, un proceso complementario de la fertilización química con la biológica. Los fosfitos son complementos. Nosotros hemos trabajado con fosfitos de varios, de cobre, de potasio, de magnesio. Los fosfitos entran primero como fertilizantes porque están aportando un determinado elemento, hay de distintos tipos, y también algunos de ellos tienen, por supuesto, una acción. Por ejemplo, un fosfito de cobre tiene una acción que puede ayudarnos a preservar las plantas de algunas enfermedades. Esto no quiere decir, por ahí, cuando yo tengo un ataque muy importante, una enfermedad, yo tengo que recurrir sí o sí a un fungicida. Eso queda claro. Ahora, ante situaciones normales, que por ahí a lo mejor no estoy usando, un fosfito cumple un rol muy importante. Muy importante. Y siempre cualquier producto que me pueda permitir mantener las antenas activas por más tiempo es bueno. Es decir, antenas me estoy refiriendo a las hojas, digamos, activas o con mayor superficie porque hay menos daño de alguna enfermedad. Me parece que cuando tengo un problema muy fuerte de enfermedad, un producto de esa naturaleza soluciona el problema, ¿sí? Como un preventivo y como un elemento que me adiciona nutrientes al cultivo. Todo lo que se pueda hacer en pos de mejorar, de aplicar mejores prácticas de manejo, en todo sentido, de apuntar a tener una mayor rentabilidad o un mayor retorno por cada peso invertido, o invertir más en el ambiente que sé que me va a rendir más, es correcto, es bueno. Lo que por ahí no es bueno es pensar que con eso solucionamos todos los problemas. Y hay muchas veces que se piensa que no, porque tenemos un mapita de color y vemos un mapita con todo muy lindo y todo, ya está solucionado. No, el problema no está solucionado. O sea, esto hay que dividirlo en varias etapas. Y creo personalmente que se ha avanzado muchísimo en todo lo que es la parte informática, en todo lo que es la parte de programa y demás, pero a mi juicio nos falta mucho más trabajo de campo para poder explicar las variaciones que tenemos. En la medida que nosotros no sepamos, o no podamos, o no comprendamos las variaciones que hay en cada uno de los sectores donde el mapita me da rojo, amarillo, verde, el color que quieran, ¿por qué? Es difícil que yo pueda solucionar el problema. Y otra cosa que quiero aclarar es que no todo pasa por la fertilización. En su gran medida, la agricultura por ambiente vino de la mano de la fertilización. La fertilización es un componente ineludible, algo que vamos a tener que seguir de la mano de ella y cada vez más, no cabe duda. Pero hay muchas veces otros problemas que tienen los suelos que hacen ineficiente a la fertilización y que nosotros pensamos que por ahí el camino es otro. Entonces, el trabajo de campo me parece que es costoso, es laborioso, es complicado, pero es algo que debería crecer un poquito más para darle apoyo a la interpretación de todo lo que estamos viendo en lo que es agricultura por ambiente. Yo lo que creo que el análisis es una herramienta muy importante. Por supuesto que con el análisis solo no hacemos nada. El análisis implica hacer el análisis correcto. Partamos primero por estar convencidos de que hay que hacer el análisis, punto uno. Segundo, en hacer un correcto muestreo
Y ahí podemos dividir por ambiente. Tampoco necesitamos la super tecnología para poder dividir. Tercero, es muestrear correctamente. Si decimos 0,20, es 0,20. No es 18, no es 15. Empecemos a mirar los muestreadores que usamos, los caladores que usamos, a ver si tienen la medida. Hay muchos que se gastaron y que no tienen 20, tienen 17. Entonces estamos sobreestimando el resultado. Cuarto es el correcto manejo de la muestra. Quinto es que lo analice un laboratorio de confianza que trabaje realmente bien. Sexto es la interpretación del análisis. Y el análisis es un complemento de una decisión que yo voy a tener que tomar juntando muchas otras cosas que ese productor me va a tener que ir diciendo, si es que las tiene, y si no, bueno, estaremos partiendo a partir de ese momento, para lo cual hay que anotar, hay que llevar la historia de cada lote, hay que saber qué se hizo en cada lote, qué rendimiento tuvimos, qué aplicamos, qué no aplicamos. Pero después está cómo estamos con el agua. El agua es el motor. Si yo no tengo agua almacenada, eso lo puedo saber, para lo cual también lo puedo hacer con un análisis. Saber cuántos milímetros tengo. ¿Tengo impedimento en mi suelo o no tengo impedimento? Si no hay, ¿cuántos milímetros hay acumulado? Bueno, si yo tengo 200 milímetros acumulados hasta 2 metros de profundidad, yo ya tengo un reaseguro. Ya sé que si el año no viene, puedo tomar agua de abajo. ¿Cómo viene el año? Los pronósticos climáticos, también hay que conocerlos. Por lo menos tener una idea de para qué lado vamos. Y después, ¿cuáles serían las expectativas de logro, de rendimientos que yo tengo en función de los recursos que puedo llegar a utilizar? Yo creo que ese punto es importante. A partir del diagnóstico hay muchas cosas finitas después que se van, la fecha de siembra, la forma de fertilización, la forma de sembrar. Hay un montón de cosas que van haciendo la sumatoria final que hace que un productor pueda tener un rendimiento chico, un rendimiento medio o un rendimiento alto. No es un solo factor.